Bueno, pues yo acabo de volver de Nueva York. I want to be a part of it. New York, New York. Que vaya ganas tenía yo de volver a ilusionarme con el proyecto este de irnos Matías y yo a la Gran Manzana a vivir. Pero ¿sabéis qué es lo que más me ha gustado de las 2 semanas que he pasado en Nueva York? Que nadie, absolutamente nadie, me ha preguntado de dónde viene mi acento. Y claro, una persona ajena dirá, pues vaya gilipollez, María. Pero es que yo lo juro, cada vez que viene un francés y me dice eso de «Me du bien cette petite accent charmant», te lo juro, se me pone una cara de esfuerzo que menos mal que la disimulo con la mascarilla y me imagino matando gatitos. Por favor, es que no puedo más con la preguntita. Y sobre todo es que me lo preguntan todo el santo rato en todos los putos lados. En la puerta del metro, en el bar, en la peluquería, en el supermercado. Donde sea, todo el rato. El interés de los parisinos por saber de dónde viene mi acento supera toda mi capacidad de razonamiento y me hace bascular peligrosamente hacia la psicopatía. Y yo, que soy una persona que me gusta mucho teorizar por gilipolleces del día a día, de verdad que he gastado muchísimo tiempo intentando analizar el porqué de la preguntita. Que vamos, no será porque en Francia todo el mundo presente el mismo francés uniformado y correcto. Para empezar, los de París se mofan del acento del sur por vociferas y los del norte por nasales. Si es que hasta hay una jodida comedia de eso, que fue un bombazo de taquilla donde el 30% de los gags son el protagonista que no entiende lo que le dice la gente local. Pero es que más aún, ¿tú sabes todas las colonias que tenía Francia? Hace 100 años esto era Francia. Y la lengua oficial de estos países era el francés. Y esto también se ve en las calles de París. La influencia de la cultura magrebí y subsahariana está muy presente en ciertos barrios de la ciudad. Y estas personas no hablan el mismo francés que uno del 16e. Pero es que encima está la Francia de ultramar y allí también tienen un acento diferente. Señor parisino medio, ¿no tendría usted que estar ya acostumbrado a oír muchos acentos y formas de pronunciar el francés? Pues se ve que no, que siempre tienen que venir con la jodida preguntita. Y luego esa es otra. ¿Para qué me pregunta un total desconocido de dónde viene mi acento? ¿Para qué? Porque mira, a mí que me lo pregunte un amigo, pues tira que pase que te cuento mi vida en verso si te hace falta. Que yo soy mucho de hablar. Pero que me lo pregunte la dependienta de la boulangerie cuando le pido 2 baguettes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que bueno, me lo ha llegado a preguntar hasta un desconocido que me paró él por la calle porque estaba perdido y necesitaba que le indicara a alguien dónde estaba la entrada de metro. Que me paró él a mí y yo le di las indicaciones. O sea, a esa persona, ¿qué le aporta de donde yo venga? La conversación en el 99% de los casos sigue estos derroteros inútiles. Yo hablando en francés. Bla 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 bla. Mais ça vient d'où cette petite accent charmant? Oui, je suis espagnol. Ah, espagnol! Et tu viens d'où? De Cuenca. Je connais pas. J'étais à Mallorca une fois, c'était super. ¿Qué quiere, persona parisina? ¿Un pin? ¿Quiere una medalla por haber ido a emborracharse y bañarse en la playa Mallorca? Es que no sé, a mí que me lo expliquen. También me suelen responder otros que han ido a Barcelona o a Madrid. Y es como, pues muy bien, señor, con el que nunca voy a volver a hablar. Gracias por esta charla de ascensor de mierda. Porque obviamente la conversación se acaba ahí. No es que nos hagamos amigos ni nada. Y gracias a Dios también que se acaba ahí. Porque hubo una temporada al principio de yo vivir en París que me daba por responder Madrid. Por acortar la conversación. Pero abortamos plan. Porque, madre mía, las contestaciones. La cantidad de gente random que empezaba a explicarme que Madrid no le gustaba porque hacía mucho calor, porque habían ido en agosto y que preferían Mallorca a Barcelona, hostiquilla parda. Es que tú, al loro, la audacia del parisino medio. A mí tampoco me gusta París cuando llega la canícula, hace 40 grados y también preferiría estar en Marsella. Pero no voy parando a la gente por la calle para compartir esta valiosa información. Y de verdad que a mí toda esta pregunta me obsesionaba y estaba hasta los huevos de que me la hicieran. Hasta que me di cuenta del privilegio que conlleva que te hagan esta pregunta. Y de lo horrible que tiene que ser la experiencia de una persona racializada en París. Porque claro, una persona con rasgos no caucásicos, sea amarilla, negra o marrón, por mucho que hable sin ningún acento, desconocidos le van a preguntar que de dónde viene por todos los lados. Tú imagínate cómo hasta los cojones deben estar estas personas. O por ejemplo, si eres mi amiga Sadat, que nacida y crecida en París, la gente le pregunta que de dónde viene. Que vive, come y trabaja en la ciudad donde nació y habla un francés de puta madre. Pero aún así, desconocidos le preguntan que de dónde viene por su color de piel. Y por Dios, que no quiero decir que mi experiencia con la pregunta de los acentitos sea igual que la experiencia de las personas racializadas. No. La suya es mucho peor.
porque claro, como yo soy blanquita, con los ojos azulitos, el pelito liso, pues si no abro la boca o me quedo en monosílabos, a mí nadie me pregunta. Pero al menos los testimonios de las personas negras me han hecho darme cuenta de por qué se me pregunta esto y por qué me molesta tanto que lo hagan. Porque lo juro, es una cosa que me cabrea y que me obsesionaba preguntarme por qué un desconocido quería saber de dónde venía mi acento. No se busca realmente con esa pregunta saber mi nacionalidad, ni darme conversación, ni hacernos amigos. Se busca responder a la pregunta de por qué esta persona que no corresponde a la norma está aquí. Porque tú, tu identidad, tu persona, que es rara, que no corresponde a lo normal, está ahí. Y detrás de esta pregunta no viene un verdadero interés en ti como persona, sino por esa pequeña faceta de tu identidad que no corresponde a este sitio en el que te encuentras. En mi caso, mi acento y mi lengua materna como española. Es la pregunta con eco, como maravillosamente describe Lucía Embomio. Y esto es agotador. No porque una persona random te lo pregunte, sino porque muchas personas constantemente te hacen esa pregunta. Y te preguntan siempre por esa parte de tu personalidad y de tu ser, no por ninguna otra parte de las miles de facetas e identidades que tienes en tu vida como ser humano. Y por Dios que yo entono el mea culpa de haber preguntado a desconocidos racializados de dónde venían. Pero eso es también lo bueno de irte a vivir fuera de tu país, que tú mismo te conviertes en la otredad y te das cuenta de lo difícil que es vivir fuera de la norma. Así que en resumen, ya basta de preguntarle a gente random por su procedencia. La nacionalidad, el origen o el acento de una persona no es tema de conversación de ascensor. Así una lección, por regla general, si tú no te has tomado una cerveza o un café con esa persona, no tienes derecho a preguntarle eso. Y usa por favor el tema de conversación habitual con una persona normativa en el entorno. O sea, el tiempo. Hace frío, llueve, hace calor, esas cosas. Un consejito así para la vida que os doy. Y más cuando cada vez vivimos en un mundo más globalizado. Que según las encuestas en España, una persona de cada 6 y una persona de cada 4 en menores de 30 tiene ascendientes extranjeros. Y bueno, pues ya está, ya me he desahogado. Iba a terminar el vídeo diciendo que podéis seguirme en Instagram para saber la próxima vez que me pregunta alguien por mi acento en París. Pero es que volví ayer y esta mañana ya me lo han preguntado, así que he llegado tarde. Pero en fin, pues muchas gracias por escucharme y espero que de esto aprendamos todos un poquito.